Juan Domingo Perón. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que se obsesionó con Mussolini, el que le dio muchos beneficios a los trabajadores, el de las manos robadas, sí, literal. Perón siempre dio de qué hablar, hasta incluso hoy en día, con tantos años después de su muerte pasados. Pero ¿cómo llegó Perón a ser un hito, para bien o para mal, en el mundo? ¿De dónde salió? ¿Quién carajo fue Perón? Arranquemos. Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde el día 1, Perón dio que hablar. Se dice que fue en Lobos que nació, pero también hay registros que dicen que nació en Roque Pérez. Además, se rumorea que en realidad nació el 7 de octubre de 1893, en vez de la fecha que les dije anteriormente. Bueno, igual no importa, porque en realidad en cualquiera de las dos fechas, Perón era de Libra. Sí, como Tita Merelo, Ale Sergi, Mahatma Gandhi y Javier Milei. O sea, gente de Libra, ojo, porque es muy probable que termine siendo alguna de ustedes presidente. Fue el segundo hijo de Mario Tomás Perón, médico y veterano de la Guerra del Paraguay, y su madre fue Juana Sosa Toledo, que tenía 21 años al momento de su nacimiento y era ama de casa. Así, un pequeño Juan Domingo transitó sus primeros años de vida en la provincia de Buenos Aires, donde aprendió a montar a caballo antes que a caminar y se divertía haciendo travesuras que se hacían en la época aquella, como perseguir a gente con cráneos o tirar jabalinas. Arre. Pero todo cambió cuando se mudaron a una estancia en Santa Cruz. En esa estancia, el pequeño Juando recibió en su cumpleaños de 8 un regalo de su papá. A ver si adivinan cuál de estas tres fue. ¿Una pelota de fútbol, una carabina para cazar o una bolsa para hacer boxeo? ¡Sí! ¡La carabina para cazar! Carabina 22. ¿Qué? O sea, ¿por qué le regalaban a un niño una carabina, no? Tiempos muy locos de la Argentina anterior. Por aquellos años ocurrió un evento canon en la vida de Juando. Santa Cruz en esa época no era provincia, sino que era territorio nacional. Y la gente del territorio nacional no votaba. Tenían muchos menos derechos, digamos, que las provincias y además menos accesos a recursos. Por ello, una noche, un indio, como se le decía en ese entonces, llegó a su casa para pedir refugio. El padre de Juando, sin asustarse, le asignó un potrero y le construyó un toldo. Al pequeño le sorprendió la consideración hacia el indio que había tenido su padre. A lo cual su padre respondió: ¿No has visto la dignidad de este hombre? Es la única herencia que ha recibido de sus mayores. Nosotros los llamamos ahora indios ladrones y nos olvidamos que somos nosotros quienes le hemos robado todo a ellos. ¿Sabés por qué en el campo la soledad es más grande que el horizonte? Porque el general Roca asesinó a los únicos seres humanos de esta llanura. Tremendo. ¡Aguantá! Años más tarde, en parte por el clima y en parte por la economía familiar, decidieron mudarse a Cabo Raso, Chubut, donde su madre oficiaba de comadrona, que no tiene nada que ver con comadrejas, sino que comadrona se le decía a las parteras de la época. Y Juando era su asistente. Sí, literalmente trabajaba. Trabajo infantil, normalizado para la época. Pero esto duró 2 años nada más, ya que en 1904 Juan se mudó con su hermano a Buenos Aires a la casa de sus abuelos. Casa ubicada en la calle San Martín 580, entre Tucumán y Florida, en el barrio de San Nicolás. Más porteño al final, más porteño que la médula. Literalmente, según Google Maps, acá. En Capital, Perón hizo toda la primaria y secundaria, que, by the way, ir a secundario era re de persona privilegiada. Por ejemplo, mi abuela con suerte había podido llegar hasta 3er año, porque después tuvo que ocuparse de su casa, digamos, y probablemente a muchos de sus abuelos les haya pasado lo mismo. Al terminar los estudios, Pocho, como le decían en su círculo íntimo, tenía 2 caminos para elegir: la medicina, que le apasionaba, o el colegio militar. Noches y días se pasó pensando Juando qué hacer. Su familia, abuela y amigos le insistieron con que tenía que ir al colegio militar sí o sí, porque ese te daba muchas más oportunidades. Cuestión
que Juando se terminó inclinando por ello. Pero pará, Ale. ¿Vos me estás diciendo que Perón era militar? Sí, Perón era militar y uno muy duro. Más que nada, con la gente que no le había dado like a este video. ¡Sí! Usted lo sabe mejor que yo, gente. Algoritmos. El video se va a mover mucho más si ustedes interactúan con él. Así que vayan y denle manito arriba, comenten abajo y suscríbanse también, que es gratis, que ya estamos por llegar a los 100, 200... ¿Se entiende? Sigamos. Aunque ustedes no lo crean, en el año 1911, Perón ingresó al colegio militar por sus buenas calificaciones. Igualmente, siendo militar, no tenía muy buenas notas, digamos, no era sobresaliente, era uno más del montón, por así decirle. Al menos, así era al principio. Durante los primeros años de su carrera, el joven Perón cumplió servicios en el Regimiento 12 de la Infantería, ubicado en Paraná. Rápidamente, ingresó a la Escuela Superior de Guerra, ESG, donde egresó como oficial de Estado Mayor. A esta altura, Perón se tomaba su disciplina en serio, tanto que se decía de él: estudioso, preparado, muy bien orientado e inteligente. Es correctísimo con el uniforme, ha hecho un culto tal de su profesión que para él ella está sobre sus intereses y pasiones. Terrible. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Pero, la vida de Perón no se basaba solo en lo militar. Como la mayoría de la gente, tenía otros gustos sociales. Le encantaba el pastel de papas, el helado de limón y también tenía obviamente amoríos. El 5 de enero de 1939, a sus 34 años, Perón se casaba por primera vez con ni más ni menos que Auriela Gabriela Tizón. Por ahí un par esperaban que yo dijera Evita. No, chicos, todavía no es ese momento. No. Pero no nos adelantemos. Además, durante un tiempo fue destinado a la Escuela Superior de Guerra como profesor, donde dio durante 6 años la materia Historia Militar, porque le apasionaba. Tanto le apasionaba que terminó escribiendo 5 libros sobre el tema. Re manija. O sea que antes de ser presidente, Juan Domingo fue profesor, militar, escribió libros, se casó y aprendió a hacer pastel de papa. Pero bueno, sin tantos preámbulos, vamos a lo importante, porque hoy en realidad Perón es muy conocido por todo lo que hizo con su carrera política. Avanti, avanti, avanti. Un dato que hoy podríamos considerar llamativo es que Perón votó en las primeras elecciones con voto secreto, las del año 1916, gracias a Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical, considerado padre del radicalismo en la Argentina, que de hecho hice un video hablando sobre la historia de las votaciones. Vayan a verlo para más contexto. Siempre adelante, radicales, adelante sin cesar. Igualmente, medio que después Perón se arrepintió y se volvió opositor, al igual que muchos de sus camaradas militares, porque sentía que Yrigoyen los desprestigiaba, enviando a los militares a reprimir a las provincias y trayendo tantos inmigrantes. En esa época, los militares, digamos que eran muy nacionalistas, ultranacionalistas, tipo muy nacionalistas. Mate y retruco, carajo. Y acá necesitamos un poco de contexto extra. Y no hablo de caos. Un tiempo después, en 1930, las cosas empezaron a cambiar. Yrigoyen fue derrocado por un golpe de estado. El primero de, escúchate esta, 5 golpes que hubo en la Argentina en 50 años. Este golpe dio inicio a la llamada década infame. ¿Y qué fue la década infame? Se la conoce como un periodo histórico de la Argentina entre 1930 y 1943, llamado así porque los militares conservadores empezaron a intervenir en la política y básicamente hacían lo que querían con el gobierno. Mientras tanto, las ciudades se llenaban de obreros por la reciente industrialización y medio que con tanto desborde nadie sabía qué hacer. Con el crecimiento de la población obrera también crecían los sindicatos, donde los trabajadores se organizaban para reclamar por sus derechos y para poder vivir dignamente. ¿Y qué pasó con Perón en ese momento? Siendo oficial de Estado Mayor, Perón participó del golpe de Estado de ese momento, pero después se arrepintió.
¿Cómo? Sí. Como que vio en realidad que después de ese golpe de estado y todo lo que trajo consigo, a un montón de militares se le empezó a subir la chocolatada a la cabeza, digámoslo así. Y de golpe pensaban que el sistema de la dictadura era un sistema mucho mejor que el instaurado en ese momento, que era la democracia. Y en este periodo es que pasaron dos cosas importantes en la vida de Juan Domingo. En 1938 su esposa Aurelia falleció de un cáncer de útero y Juan quedó viudo y triste. Y mientras duelaba a su esposa, lo enviaron a la escuela militar de Italia, donde se consagró como maestro esquiador. Por esos años, aquel país era gobernado por un personaje muy particular de la historia de la humanidad. Un ser que literalmente protagonizó la Segunda Guerra Mundial y que fundó el fascismo. Damas y caballeros, con nosotros, Benito Mussolini. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Y acá probablemente ya sé lo que te estarás preguntando, porque mucha gente se lo preguntó antes, inclusive yo también, mi papá, mi hermana, mi mamá, todos. ¿Perón era fascista? La verdad es que estando ahí, Juan Domingo pudo estudiar a fondo cómo era ese régimen y un toque le había gustado Mussolini. Re polémico. Mussolini era un ultraderechista que había llegado al poder apoyado por buena parte de la población de su país, que estaba sumida en una crisis económica sin precedente. Él decidió instaurar una dictadura totalitaria en el país. ¿Pero qué hizo exactamente Mussolini? Bueno, entre otras cosas, suprimió los partidos políticos y los sindicatos, los derechos individuales, impuso un culto casi religioso a su personalidad y, escuchen esta, alineó precios y salarios sentando en una misma mesa a sindicalistas y a grandes empresarios en un modelo político-económico que se conoció como corporativismo. ¿Les suena familiar? Porque casualmente el corporativismo fue lo que más le interesó a Perón. O sea, cómo habían hecho para sacar a un país de un estancamiento económico terrible, haciendo que el capital y el trabajo se pongan de acuerdo. De hecho, en una carta que Perón le escribe a su familia pone lo siguiente: reconozco que me deslumbré con la personalidad de Mussolini, pero tengo la serena tranquilidad de espíritu para sostener que nunca me enamoré de él. Allí se estaba realizando un experimento entre las dos grandes ideologías que en ese momento existían, que era el comunismo soviético y el capitalismo yanqui. Esa era una tercera posición política, es decir, un socialismo nacional. Y a mí me interesaba estudiar ese problema aquí en Europa. La intervención del Estado en la economía no fue exclusiva de la Italia fascista. Estados Unidos, por ejemplo, superó su crisis económica con políticas corporativistas y un rol importante para los sindicatos. De hecho, en esos años, todos los países, desde la Unión Soviética hasta Estados Unidos, Italia y Alemania, salieron de la crisis con más intervención estatal. Quizás lo de perseguir a opositores para matarlos y suprimir los sindicatos y partidos es un poco mucho. Pará, que la cortá la Pipo. Pero lo otro creo que puede funcionar en Argentina, habrá pensado Perón. En el 1941, con tan solo 46 años, bueno, igual si nos ponemos a pensar en ese momento era como que ya te quedaba muy poco de vida, cuando volvió a Argentina, donde los militares aún seguían al mando, y prestó servicios en Mendoza y en Buenos Aires, pensando de vez en vez todo lo que había descubierto en su último viaje. De golpe, 2 años después, el militar al mando del ejército, el general Edelmiro Farrell, dio un golpe de estado, que dio por terminada la llamada década infame. Sí, sacaron un golpe de estado con otro golpe de estado. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. En ese golpe, obviamente, también estaba Perón, que ya tenía un rol un poco más importante en las Fuerzas Armadas. Por este más poder de decisión es que le pide al presidente Farrell que le permita crear la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero no era lo único que hacía. Como un Massa o un superministro de la época, Perón tenía a cargo el Departamento Nacional del Trabajo, la Comisión Nacional de las Casas Baratas, quien pudiera, la Cámara de Alquileres, las secciones de Higiene Industrial y Social, la sección Pensiones y Jubilaciones, la Comisión Asesora para Vivienda Popular, la Junta Nacional para Combatir la Desocupación y la Comisión Honoraria de Reducción de Indios. ¿Qué?
Medio polémico el último, medio polémico. Tenía un montón de cosas para hacer el hombre. Como dijimos antes, Argentina estaba en pleno proceso de industrialización y las ciudades no paraban de llenarse de obreros, que trabajaban un montón de horas por sueldos que no alcanzaban para nada. Perón vio esta situación y quiso cambiarla, convirtiéndose en precursor de los derechos de los trabajadores, algo que ya estaba pasando en otras partes del mundo, pero que todavía no había llegado con fuerza a la Argentina. Digamos, no tenía ningún tipo de validación por el poder político. Pero ¿qué significaba esto? Entre otras cosas, Perón estableció el Estatuto del Peón, que fijó mejores condiciones de trabajo para los y las trabajadores rurales, promovió la masificación de convenios colectivos de trabajo, o sea, reglamentos con condiciones dignas de salario y trabajo que estaban en ese momento sin regulaciones ni legislaciones, universalizó el derecho a las vacaciones pagas y también les dio el protagonismo a los sindicatos. Todo eso sin ser presidente. De hecho, su primer discurso político como secretario de Trabajo y Prevención fue el siguiente: atrás quedará para siempre la época de la inestabilidad y el desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y trabajadores. Las empresas tendrán el reconocimiento de su esfuerzo y los obreros tendrán la garantía de que las normas de trabajo se establezcan y habrán de ser exigidas por las autoridades de la Secretaría de Trabajo. Y ahí es cuando llaman a Juando. Juando, no sabés lo que pasó en San Juan. Hubo un terremoto que mató a 10.000 personas. Entonces Perón dijo: tenemos que hacer algo. Arre. Y arrancó una colecta para ayudar a los afectados que se realizó en el Luna Park. Y no fue solo una colecta, fue un festival solidario muy potente. Fue el día de ese festival que una joven actriz que era furor en el mundo del radioteatro, que era básicamente como ser tiktoker hoy con miles y millones de seguidores, se acercó para colaborar y para saludar al coronel porque tenía ganas de conocerlo. Esa actriz era ni más ni menos que Evita. Por esta y muchas otras cosas que hizo con causas sociales, es que a Juando lo ascienden a vicepresidente de la nación. Hola, señor Francis. Pero no todo era color de rosas. Tras los nuevos derechos de los trabajadores, Estados Unidos, que hasta el 45 estaba con quilombos de la Segunda Guerra, empezó a mirar de reojo lo que pasaba en Argentina, ya que querían tener el control total de las economías latinoamericanas. Y mandó a Braden, que es este señor, recuerden su cara, como embajador de Estados Unidos a Argentina. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque Braden fue el primero que empezó a acentuar la grieta entre el peronismo y el antiperonismo. Para Braden, al igual que para una gran parte de la clase alta argentina, el antiperonismo representaba lo democrático, mientras que el peronismo no. Toda esa movida de Estados Unidos logró que una gran mayoría del movimiento obrero que quería conservar los derechos adquiridos se ponga del lado de Perón. Así fue que el 12 de julio de 1945 se realizó la primera marcha de la Confederación General de Trabajo en apoyo a Perón contra la reacción capitalista. Y así es como arranca esta historia, la parte más polémica. Mientras todo esto pasaba, la cúpula militar, encabezada por un tipo que se llamaba Eduardo Ábalos, acuérdense de ese nombre y de esa cara, pidió que sacaran a Perón de todos los cargos gubernamentales. Parece que Braden no era el único que quería sacarlo de circulación. Fue ahí cuando Perón, emulando a Palito Lescano, dijo: yo no camino para atrás como un cangrejo, loco, vengan de a mil. Y el 10 de octubre dio un discurso desde el balcón de la Secretaría de Trabajo, anunciando un programa de reivindicaciones laborales. Y eso lo único que hizo fue generar más caos. Al día siguiente hubo una reunión en el círculo militar de casi 300 oficiales, incluido el dirigente socialista de grandes bigotes Alfredo Palacios, donde se propuso que el gobierno se entregara a la Corte Suprema de Justicia, quien determinó la detención y procesamiento de Juan Domingo, que fue inmediatamente apresado por los militares. Turn to the left. Face me. Y vos dirás: ¡guau, loco! ¡Qué pesados estos militares! Se metían en todo el tiempo. Y la verdad es que sí, o sea, en ese momento ser militar te habilitaba para participar de la política en la forma que vos quisieras. Corta. Y no tengo nada en contra de los militares, quiero decir, mi abuelo era militar, todo bien. Yo sé que hay militares que son buenos, pero bueno, también hay que decir que alguna que otra cagada se mandaron en general los militares, chicos, dale. Y aparte los militares se solían aliar con sujetos políticos poderosos. Y de golpe Perón quedaba como un bicho raro ahí.
O sea, y él se relacionaba tipo con sindicatos y trabajadores, gente que no tenía ni plata ni poder, o sea, rara la estrategia de ese militar en particular, ¿no? Viéndolo en retrospectiva. Perón le escribiría súper enojado una carta a Evita que decía lo siguiente. Mi adorable tesoro, solo cuando estamos apartados de quienes amamos sabemos cuánto les amamos. Desde que te dejé ahí, con el mayor dolor que se puede imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ay, re poeta. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Y en una parte le pega de paso a los rivales, ¿no? Lo malo de este tiempo, y especialmente de este país, es la existencia de tantos idiotas. Decilo, Perón, decilo. Y como sabés, un idiota, decilo, es peor que un canalla. Durísimo. O sea, la verdad, Perón estaba como inflado las bolas con todo lo relacionado a la Argentina. ¡Como yo! Same, amiga. Mira, como vos, como los policías que están afuera, mierda. Pero entonces aparecieron los trabajadores y dijeron, pues no, mi ciela. Lo que se vino entonces fue ni más ni menos que el 17 de octubre de 1945. ¿Y qué pasó ese día exactamente? Antes de contártelo te tiro dos detalles. Ese mismo día, un joven subteniente de infantería que se había graduado de la escuela militar hacía menos de un año, se encontraba cumpliendo órdenes en el ejército. Ese joven se llamaba Jorge Rafael Videla. Por otro lado, una jovencita que vivía en la ciudad de Buenos Aires se preparaba para festejar, porque el 22 de octubre cumpliría sus 15 años. ¿Quién era esta jovencita? Su nombre era Enriqueta Estela Barnes. Quizás pensás que no la conoces, pero si te digo Estela de Carlotto, por ahí te suena. Ahora, volviendo un poquito. La historia cuenta que en la madrugada del 17 de octubre, los trabajadores del barrio de la Comuna 4, junto con los barrios populares del oeste y el este de la capital, empezaron a caminar hacia la Plaza de Mayo para pedir la liberación de su líder político. Pero no solo iban caminando. Como la policía había dispuesto a levantar los puentes que atravesaban el riachuelo, los trabajadores lo comenzaron a cruzar en bote o nadando. Tanto y tan así que tuvieron que bajar de nuevo los puentes para que la gente pudiera pasar caminando. Cagado hasta las patas por la movilización social que se armó, Ábalos, ese de la cúpula militar, ¿se acuerdan? Tuvo que acceder a entrevistarse con Perón y le permitió a este dar un discurso en el balcón de la Casa Rosada. Como si esto fuera poco, también le anunció que el gabinete iba a renunciar en su totalidad y que iban además a retirar a las Fuerzas Armadas. Fue así que en horas de la noche Perón le daba el nacimiento al Día de la Lealtad y así al movimiento peronista. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Como si no hubiera pasado una semana absolutamente descabellada e histórica para la Argentina, un día después Perón se casó por civil con Eva Duarte de Perón. Y como le pasó a Mirta Legrand, que vayan a ver el video que hice sobre Mirta Legrand, habían programado para fines de noviembre una ceremonia con no más de 12 personas. Pero la información se filtró y cuando llegaron al casorio estaba todo el pueblo esperando. Obviamente que el festejo se canceló, pero eventualmente pudieron decretar el casamiento en La Plata. Juan Domingo Perón tenía 50 años y Eva Duarte 26. En medio de todo esto, Perón arrancó su campaña para ser presidente. ¿Qué? Y para colmo, un montón de radicales lo apoyaban. ¿Qué? A Braden no le gustó para nada esto y promovió la unificación de la oposición en un frente antiperonista, que incluyó a los partidos comunistas, socialistas, una parte de los radicales, la Unión Cívica Radical, Conservadores, Sociedad Rural, una Unión Industrial, la Bolsa de Comercio y un par más. Fue
tan intensa la campaña anti-Perón que hasta lo intentaron asesinar. Sí, hubo un intento de magnicidio. Fue el 3 de febrero de 1946 en Corrientes, donde un grupo liderado por la sociedad rural, ante la marcha de Perón por las calles de Goya, se posicionó sobre los techos con armas a matar. Pero obviamente no lo lograron. El embajador Braden, o Braden, como se dice en inglés, era un embajador de los Estados Unidos que había tomado este país como un país conquistado. Él fue el que armó la Unión Democrática. ¿Quiénes componían la Unión Democrática? Bueno, la Unión Democrática la acompañaban los partidos tradicionales. Yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que más nos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino. Y pasaron el tiempo, las propagandas, el debate y llegó finalmente el día de la votación. ¿Y quién pudo haber ganado? Perón se impuso con un 52,84% de los votos, mientras que Tamborini se colocó en segundo lugar con un 42,86%. La Unión Democrática colapsó al momento de su derrota y nunca volvió a unirse. Hasta el día de hoy, quizás. Los 4 pilares del primer discurso peronista fueron mercado interno, nacionalismo económico, rol preponderante del Estado y papel central de la industria. Ahí, de hecho, fue cuando nació el Banco Central. El querido y odiado Banco Central. ¡Pará! ¡No! ¡Pará! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pará! ¡Acá! ¡Pará! Sí, ese mismo banco que todos odiamos y amamos por igual, ese mismo. Ya en el poder, Juan Domingo Perón anunció el ambicioso primer plan quinquenal para lograr la independencia económica de Argentina. El plan consistía en fortalecer nuevas industrias, iniciar la industria pesada, como la generación de energía eléctrica, nacionalizar servicios públicos y mejorar el nivel de vida mediante redistribución y obra pública. Así, comenzó a tomar forma la idea de un Estado presente y la justicia social. Ese mismo año, creó las empresas del Estado que hoy todos conocemos, desde Ferrocarriles Argentinos hasta aerolíneas y en el medio muchas más. En educación, el número de inscriptos en las escuelas primarias y secundarias creció más de 1 millón de estudiantes en 4 años. Se crearon 14 nuevas universidades, se elevó el presupuesto para ellas y se decretó la gratuidad de la enseñanza pública universitaria, cosa que hizo que crezca casi el doble en 4 años. Además, por primera vez se instauró un sistema de becas para estudiantes de bajos recursos. Estas hicieron que el número de universitarios subiera un montón y posicionó a Argentina como el país en Latinoamérica con más estudiantes en ese nivel educativo. La que entendió, entendió. ¿Y la que no? Después te explico. Y además es también por acá que la educación empieza a ser gratuita. En ese discurso Perón diría: desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y que esté al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil, porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. Hermoso, pero también está el lado negativo. Como suele pasar en el poder, las doctrinas pueden irse un poquito de mambo.
Por ejemplo, uno de los motivos de irritación de los opositores fue la introducción en los textos escolares de dibujos, fotografías y textos de Perón y Evita que decían cosas como "Viva Perón, Perón es un buen gobernante, Perón y Evita nos aman" y otras cosas similares que, bueno, no están muy bien que digamos. No está tan mal, no está tan mal. La respuesta está mal. Mal es no tan. En materia de salud, afianzó las obras sociales sindicales, triplicó la cantidad de camas en hospitales, bajó ampliamente la tuberculosis y la sífilis. También creó 234 hospitales gratuitos y redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil, promulgando la obligatoriedad de la vacunación en edad escolar, entre otras métricas e hitos copados en la comunicación, como leyes para periodistas y más. Juan Domingo Perón también jugaba en la arena internacional. Propuso la tercera posición justicialista, que era una postura más neutral en conflictos internacionales, para poder vender alimentos y materiales a países en guerra. Y distribuyó ese mensaje cuando Argentina presidió el Consejo de Seguridad durante la primera crisis de la Guerra Fría. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! El mensaje de Perón fue transmitido por más de 1000 radioemisoras en todo el mundo, incluida la BBC de Londres, y dijo: "Haces a Dios que vengo condenando por igual los abusos del comunismo y los abusos del capitalismo. A medida que ellos avanzan en sus luchas con sus mismos errores, el hombre del mundo se va dando cuenta que ninguno de los dos traerá la solución ni la paz que la humanidad anhela". En esos años, el salario de Argentina superó por primera vez a las ganancias, intereses y renta de la tierra. Y, con respecto a las votaciones, ya que estamos, pasó por el Congreso y aprobó la ley del sufragio femenino, permitiendo que las mujeres pudieran votar. Finalmente, ¡vamos, vamos! ¡Viva Perón!, literalmente, ¿no? A esos cagalíquidos los representa un sombrero, a mí Perón. Igual, ojo, que ese gol fue casi todo de Evita. Pero para tener esa datita y más, como que casi es vicepresidenta, van a tener que esperar al video de Evita. Pero no nos adelantemos. Ah, sí, Perón, 6 años después, se presentó a reelecciones. Que, asterisco, eran las primeras elecciones donde las mujeres podían votar. Ojo al piojo. Y adivinen quién ganó. Perón obtuvo la victoria con un 62% de los votos, incluido el voto de Evita y probablemente el de Mirta Legrand, que ya había hecho campaña por él en 1946. ¿Cómo? Pero pasaron cosas. En 1952 falleció Evita, cuando quedó obviamente muy triste. Imagínate, era la segunda esposa que se le moría. Pero como era presidente, tenía que seguir lidiando con los temas del país. A partir de ese año, todo empezó a ir en picada para Perón y su gobierno. La UCR se negó a jurar por la Constitución de 1949, declarando prácticamente una guerra. La inflación se disparó y Perón tuvo que ajustar la economía. En ese momento, Perón utilizó una frase que nos es muy actual: los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor. Sí lo sabremos nosotros, Dios mío. Yo no entiendo cómo este país puede tener tanta inflación siempre y puede estar siempre mal. De hecho, en el video de Moria Kazan también había crisis económica, en el de Nati también. O sea, si hay algo que nos atraviesa a todos por igual es 1, la crisis económica, y 2, la pandemia. Por lo menos podemos coincidir en eso. ¿Tendremos diferente bandera política? Sí. Partidarias también, pero por lo menos podemos coincidir con que siempre estamos en una crisis, boludo. Igualmente, en el medio de todo esto, Perón logró quitar la deuda externa, cosa que aligeró mucho más todo lo que el Estado tenía que hacer. Para 1954, el Club de los No Perón tenía varios miembros, entre ellos oligarcas terratenientes, parte de las Fuerzas Armadas, comunistas, radicales, proestadounidenses y finalmente la Iglesia Católica. Un año más tarde, un par de estos personajes dijeron: ¡epa! Somos muchos los que no soportamos a este tipo, ¿eh? Y comenzaron a conspirar, recibiendo ayuda de otros sectores que también estaban enojados. O sea, tan enojados estaban que intentaron matar a Perón otra vez con un ataque aéreo en Plaza de Mayo, que dañó la Casa Rosada y dejó más de 600 muertos. Inesperadamente, la silueta de un avión se recorta sobre el cielo.
la primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Pero no lograron su objetivo. Este fue el único ataque aéreo militar en el territorio continental argentino realizado por su propia Fuerza Armada. Sí, si no lo sabían, hubo un bombardeo en Capital Federal. ¿Qué? Si bien ese intento de magnicidio falló, los militares igualmente se salieron con la suya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber por qué. Porque el 16 de septiembre de 1955 Perón fue derrocado del poder por ni más ni menos que la autoproclamada Revolución Libertadora. Comienza acá el exilio era de Perón. Exilio era que duraría 18 años. 18. Una vez derrocado, Perón agarró sus caniches y se fue donde lo recibieron sus colegas de profesión. Como era militar, sus principales contactos de confianza eran también militares. Lo recibieron dictadores de Paraguay, Paraná, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y finalmente España. En Paraná conoció a una muchacha argentina de 25 años que estaba viviendo ahí, llamada María Estela Isabel Martínez. En ella encontró contención y cariño durante su primer año de exilio. El 15 de noviembre de 1961 se casaron y la muchacha adoptó el apellido del marido y empezó a ser conocida en la militancia y en la política como Isabelita. Me encanta porque Perón se enamoraba un montón. ¿Qué onda? Mientras tanto, en Argentina, el peronismo estaba proscripto. ¿Pero qué significa esto? La verdad no sé, me vendría bien explicarlo. Básicamente se prohibieron las ideas y los símbolos peronistas. Se borraron, se fumaron, puf. Podían llegar a detenerte si mencionabas las palabras Perón o Evita. Incluso el partido peronista tuvo que cambiarse a Partido Justicialista por esta razón y de ahí el nombre. Muy loco, boludo. ¿Qué pasó con toda la gente que todavía lo bancaba a Perón? ¿Quiénes eran esas personas? Luego del golpe de Estado, Perón comprendió que lo que Evita le había dicho era cierto. Los trabajadores humildes fueron los únicos que se mantuvieron completamente leales a él. Así, el peronismo recuerda todo este periodo que va del 55 al 73 como la resistencia peronista, que tomó varias metodologías con el paso del tiempo. Huelgas generales de la CGT, acciones de vandalismo como grafitear Viva Perón en las iglesias y las casas de los militares, etc. En 1959 la dictadura de Aramburu acepta llamar a elecciones nuevamente, pero con un par de condiciones. Se puede presentar cualquier candidato y cualquier partido, salvo Perón y el Partido Peronista. Fin de las condiciones. Medio rari esa democracia, ¿no? Esa elección la ganó el radical Arturo Frondizi, que gobernó hasta 1962. Al igual que Perón, Arturo no logró terminar su mandato presidencial, ya que, a ver si adivinan, fue derrocado por un golpe de Estado el 29 de marzo de 1962. No se cansaban de hacer golpe de Estado, chicos, por Dios, paren un poco. Al año siguiente se volvieron a hacer elecciones, pero obviamente también había un par de condiciones. Se puede presentar cualquier candidato o cualquier partido, salvo Perón y el Partido Peronista. Fin de las condiciones. Sigue estando medio rara esa democracia, ¿no? En esa elección, el radical Arturo Illia, sí, como la autopista, fue el candidato más votado, con un 25% del total. Su gobierno duró 3 años, hasta 1966, cuando los militares al mando del general Juan Carlos Onganía decidieron que tampoco les gustaba el gobierno radical e hicieron otro golpe de Estado. ¡Va! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Durante ese periodo, a mediados de los años 60, surgieron una serie de agrupaciones que impulsaban una resistencia armada a las dictaduras y democracias a medias. Había desde la izquierda trotskista y guevarista hasta la izquierda peronista. Todas nacieron influenciadas por la guerrilla que triunfó en Cuba en 1959, donde justo había involucrado un argentino. Mirá que estamos en todos lados, loco. Ernesto Che Guevara, probablemente hayan escuchado hablar de él. Casualmente, Ernesto se mandaba cartas con Perón e incluso se dice que llegaron a reunirse en Madrid varias veces. De todas esas agrupaciones, las más grandes fueron el PRT-ERP, que eran de izquierda, y
montoneros, que eran peronistas pero militaban por un socialismo nacional. De montoneros no vamos a extendernos mucho, pero sí podemos mencionar que en 1970 esta agrupación secuestró y asesinó a Pedro Eugenio Aramburu, el que encabezó el golpe de Estado de 1955 que derrocó a Perón. Ese atentado fue simbólicamente muy fuerte para el país y un golpe duro para el peronismo. Para 1973 la dictadura, que encabezaba el general Agustín Lanusse, ya no pudo contener el revuelo social que se había armado en Argentina y se vio obligado a pactar con el peronismo. Entonces en 1973 se volvieron a hacer elecciones, pero obviamente también había otro par de condiciones. No se puede presentar Perón. Fin de las condiciones. ¿Pero el peronismo sí se puede presentar? Sí, pero Perón no se puede presentar. ¡Joya! Dijeron los peronistas. Dijeron, esta es la nuestra, loco, dale. Y Perón se puso a pensar a quién podía mandar de candidato para que le haga la gauchada. Entonces Perón se puso a analizar con quién le convenía aliarse para que vaya en representación de él a estas elecciones. Ahí apareció un señor que se llamaba Héctor J. Cámpora, un militante peronista de la primera hora muy leal a Perón, que fue elegido por el general para ser representante en esa elección. #dato. Como te habrás dado cuenta, es en homenaje a este señor que la agrupación La Cámpora se llama La Cámpora. Así, las elecciones de ese año fueron ganadas por la fórmula Héctor Cámpora y Francisco Lima. El lema de esa campaña fue una frase histórica que decía: Cámpora al gobierno, Perón al poder. De esa campaña nace el logo de la Cámpora. El gobierno de Cámpora duró apenas 49 días. Después de eso se convocó a elecciones para que Perón pudiera presentarse. Fue así que bajo la fórmula Juan Perón y Isabel Perón ganarían con el 61,85% de los votos. Chan. Pero Ale, una duda, Perón, ¿cuándo volvió a Argentina? Bueno, Gordi, vení, sentate que te cuento. Después de años de idas y vueltas, Perón regresó a la Argentina el 17 de noviembre de 1972, en algo que se conoció como el Operativo Retorno. Llegó con Isabelita y varias figuras históricas como Carlos Menem, Héctor Cámpora y Leonardo Fabio, el cineasta. Sin embargo, no pudo quedarse porque había problemas, como siempre, y tuvieron que volver a Madrid, prometiendo un regreso a lo grande el 20 de junio de 1973. Llegado ese día, el regreso de Perón fue uno de los momentos más relevantes de la historia del país. Se calcula que más de 1 millón de personas se movilizaron hasta Ezeiza para recibirlo. Esa tuvo el récord de ser la movilización más masiva de la historia argentina, hasta que... Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar. Lamentablemente la llegada se enquilombó porque los representantes de montoneros y las juventudes peronistas querían saludar a la gente desde el palco junto a Perón, pero las facciones peronistas de derecha, conocidas como los ortodoxos, no querían que los zurdos se subieran con Perón y básicamente, bueno, la cosa se resolvió a los tiros, literal. La jornada dejó 13 muertos y 365 heridos, pero la verdad es que esos números nunca se investigaron a fondo. Esto se trata de un enfrentamiento entre dos tendencias. El avance es masivo, portando banderas. Realmente es una escena, fíjense lo que es ustedes. No necesita descripción. Una corrida en masa. La masacre de Ezeiza marcó un antes y un después en el peronismo. Porque básicamente había dos facciones que se odiaban, pero que al mismo tiempo eran peronistas. Ahí miren, y queda haciendo el simbolito peronista. La sociedad era un quilombo. Todos sabían que pese a las disputas internas había una sola persona capaz de ordenarla: Perón. Así es como pasa todo lo que te conté antes y Perón e Isabel ganan con más del 61% de los votos. Esta tercera y última presidencia duraría 8 meses, durante los cuales comenzó a tomar fuerza la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. ¿Qué? Una organización paramilitar organizada por José López Rega, que estaba a cargo del Ministerio de Bienestar Social y la Policía Federal. Estos paramilitares se dedicaban a secuestrar y asesinar militares peronistas y de izquierda, sobre todo montoneros y dirigentes gremiales. Pero esa es historia para otro día. Finalmente, el 1 de julio de 1974, Perón moriría. En su último discurso, 2 semanas antes de morir, le diría: yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí
es la palabra del pueblo argentino. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Chacarita, donde en 1987 un grupo de desconocidos forzó la bóveda y le cortó las manos. Años después, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, su cuerpo fue trasladado a la Quinta de San Vicente para descansar en un mausoleo, hecho que se vio opacado, para no perder la costumbre, por un tiroteo entre diversas facciones sindicalistas. Al final, la historia de este país y el peronismo tienen muchos tiros. Después de repasar la vida de Juan Domingo Perón surge una pregunta eterna. ¿Qué era él ideológicamente? ¿Derecha o izquierda? ¿Hay izquierda y derecha en el peronismo? ¿Por qué su figura define la argentinidad? Y las respuestas obviamente varían. Algunos ven un peronismo más conservador, cercano a la derecha y a su último mandato. Otros lo asocian con su primer gobierno y la política social de Evita. Algunos creen que izquierda y derecha no aplican al peronismo, que es un movimiento nacional popular. Si nos guiamos por los hechos, por un lado están las 20 verdades peronistas leídas por el Perón el 17 de octubre de 1950. Que son estas que aparecen en pantalla. Si quieren leerlas pueden poner en pausa el video. Por otro lado, están las banderas del peronismo, que son 5. Justicia social, independencia económica, soberanía nacional, tercera posición y comunidad organizada. Estos ideales siguen influyendo en la política argentina. La argentinidad se construye de muchas cosas y nos guste o no, Perón es parte de ella. Gracias, gente, por sintonizar esta edición de ¿Quién carajo es? De la historia argentina política. Si te gustó, comentame acá abajo a quién te gustaría ver la próxima. Se vienen videos de Perita, se vienen videos de Evita, Videla y las abuelas de Plaza de Mayo. Me encantaría, obviamente, hacer a Menem, a Macri. Pero bueno, ustedes díganme si esto les interesa, si no les interesa. Espero que sí, porque a mí me parece importante entender bien qué fuimos, qué somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y también una figura tan grande como Perón, que por ahí te gusta o no te gusta y está buenísimo, pero está increíble también poder entender el contexto del chabón, qué pasó. Siento que así aprendemos también como nación y nos hacemos más fuertes. Dicho esto, muchas gracias, un besito y nos vemos la semana siguiente. ¡Adiós!